Mis estimados estudiantes, les envío un afectuoso saludo, esperando que Papito Dios derrame bendiciones sobre ustedes y todas sus familias. El día de hoy les voy a explicar acerca del tiempo pasado simple y la guía concerniente a él. Entonces, primero comencemos con el reconocimiento de saberes previos y motivación. Primero que todo, vamos a hablar acerca del tiempo pasado simple. En la clase de hoy va a ser acerca de verbos irregulares puntualmente. Entonces, primero que todo vamos a mirar para qué se usa el tiempo pasado simple. Entonces, el tiempo pasado simple se usa para hablar de las siguientes acciones. Cuando una acción ya fue finalizada y ya no tiene más conexión con el presente. Cuando son actividades repetidas pero en el pasado. Y cuando voy a hablar sobre eventos históricos, lógicamente en tiempo pasado. Entonces debo saber que los verbos en inglés se dividen en dos grupos, en verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son muy sencillos, ya que solo debo añadir ed al final de cada verbo para formar el tiempo pasado, como lo puedo ver acá en mi gráfica. Entonces, por ejemplo, learn, le voy a añadir solamente ed y me va a quedar learned en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra primera parte sería aprender y la siguiente sería aprendió, aprendí, aprendimos, todas aquellas conjugaciones en pasado. En español tengo muchas y muy diferentes conjugaciones para cada verbo en pasado, pero en inglés va a ser una sola palabra y esa misma palabra se va a moldar a todos los sujetos. Por otra parte tengo los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Muy sencillo. Son todos los que están en este cuadro que ustedes van a encontrar en la guía, el cual contiene varias hojas porque son varios verbos irregulares. En ese cuadro yo me tomé el trabajo de ponerles a ustedes en color amarillo subrayado los verbos más importantes, es decir, los más comunes, los que se van a encontrar comúnmente en el idioma inglés, para que les quedara más fácil relacionarlos. Entonces, estos verbos irregulares, como nosotros podemos ver en la segunda columna en que encontramos el pasado simple, no voy a encontrar la ed. Si yo me pongo a mirar, todos van a ser diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los regulares, todos, van a terminar en ed y los irregulares, todos, van a estar en el cuadrito que ya les acabo de mostrar. Entonces, profe, ¿cuáles son los verbos regulares? ¿Cómo hago para saber cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares? A ciencia cierta no hay un método exacto para decir cuáles son cuáles. Lo más fácil que tú puedes hacer es mirar el cuadro. Si no lo encuentras en el cuadro, pues sencillamente es un verbo regular. ¿Cómo así? Si yo te digo, por ejemplo, hazme una oración con el verbo travel. Este cuadro está en orden alfabético, entonces vienen por orden. Voy a ir a buscar hasta donde debería estar la letra T. Ya encontré los verbos con letra T, que son estos que tengo acá, ¿verdad? Si travel no está dentro de ese grupo de verbos, es porque travel no es irregular. Como pueden ver, dentro del cuadro no se encuentra la palabra travel. Por ende, entonces será regular. Y como podemos ver acá en el ejemplo, lo tenemos. Quiere decir que sí era regular. Entonces, muy sencillo. Los verbos irregulares son los que están en el cuadrito y los verbos regulares los que no están en el cuadrito. Debo recordar entonces verbos regulares. Le añado ed al principio para la forma afirmativa. Para la forma negativa e interrogativa van a trabajar exactamente de la misma manera. Acá en el cuadrito de gramática lo podemos apreciar. El primero es un verbo regular y en la segunda parte tengo las oraciones negativas y las preguntas donde no distinguen si es regular o es irregular. Entonces vamos a adelantar un poco para las fórmulas para poder apreciar lo que les estaba explicando. Entonces, en nuestra forma afirmativa para verbos irregulares, lo que voy a encontrar primero que todo es mi sujeto. Luego del sujeto voy a encontrar el verbo en pasado que hallo en la segunda columna
y luego el complemento. Muy sencillo, como ya les había dicho antes, siempre el orden de la oración afirmativa va a ser el mismo: sujeto, verbo y complemento. Como en este caso es una oración en pasado, el verbo va a estar ubicado en pasado. Entonces, si el verbo es regular, acá donde dice verbo en pasado, voy a poner mi verbo con ed. Pero si el verbo es irregular, lo que tengo que hacer es que lo busco en cada una de las columnas que tengo acá y simplemente voy a escribir el verbo que esté en la columna de enfrente. Profe, ¿cómo voy a hacer para saber? Pues muy fácil, vienes a la columna y miras. En la última columna que tienes, los significados en español. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos con el verbo teach, que significa enseñar. Por eso teacher es profesora, aquel que enseña, o profesor, ¿verdad? Porque viene de enseñar. Entonces vemos acá que el pasado de teach es talked. Y me dice acá enfrente que teach significa enseñar. Entonces, profesora, ¿cómo se dice yo enseñé? I talked. Y ella enseñó, she talked. Y él enseñó, he talked. Y sucesivamente, la misma palabra talked va a ser utilizado para los 8 pronombres: para I, para you, para he, para she, para it, para we, para el you del plural y para they. Entonces, esa misma palabra, exactamente la misma palabra, voy a utilizarla para todos los pronombres personales. Entonces, nosotros enseñamos en pasado, ¿cómo se dice? We talked, igual. Y para todas las personas va a ser la misma palabra. Entonces, por ejemplo, ella me enseñó a cómo debía leer. She taught me how to read. ¿Listo? Aquí pondría entonces el verbo en pasado que encuentro en el cuadrito. Luego, para la forma negativa va a ser muy sencillo. En esta forma negativa no debe interesarme si el verbo es regular o si el verbo es irregular. Se va a construir de la misma forma. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el auxiliar de pasado, que es did. ¿Qué significa did? Es la correspondencia de este amigo que vimos en el presente simple. De do es la correspondencia de do al pasado. Para ser más específica, vamos a mirar dentro del cuadro y vamos a buscar con la letra D. Y aquí vamos a encontrar did. Es la correspondencia de do al pasado, como lo podemos. Entonces, tal cual y como lo tuvimos en el presente simple, do de auxiliar, en el pasado vamos a tener did. ¿Listo? Tanto en negativo como en interrogativo. Entonces, simplemente voy a utilizar sujeto, did not, porque estoy negando, voy a decir que no. El verbo en infinitivo, entonces si quieren utilizar el cuadrito, sería la primera columna, no la segunda. ¿Cuándo utilizo la segunda columna? Únicamente para la forma afirmativa. ¿Cuándo utilizo la primera columna? Para negativo y para interrogativo. ¿Listo? Que nos quede bien claro. En la negativa e interrogativa no tengo por qué utilizar la segunda columna. Es decir, para negar y para interrogar no me interesa si el verbo es regular, si es irregular, no importa porque voy a utilizar el auxiliar did. Entonces repito, sujeto, did más not porque estoy negando, primera columna o verbo base regular, no interesa, y complemento. Entonces, si arriba, por ejemplo, en la afirmativa yo dije, she taught me how to read, abajo en la segunda voy a decir, she did not teach me how to read.
Ella no me enseñó. Fíjense que yo dije did not teach, not talked. Talked lo utilicé para la forma afirmativa y teach para la forma negativa e interrogativa. Entonces, que nos quede muy claro, en esta forma negativa e interrogativa no tenemos por qué utilizar el pasado simple del verbo, solamente la forma base. ¿Por qué razón? Porque tengo el auxiliar. Recuerden cuando utilizábamos do y das, no teníamos después en presente, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto estando en el colegio, no teníamos que ponerle ese ni ese para he, she, it. ¿Por qué no? Porque ya lo tenía el auxiliar. En este caso, did va a ser lo mismo. No lo voy a utilizar. ¿Por qué no? Porque ya el auxiliar está en pasado, como les mostré en el cuadro. Así que ese mismo auxiliar es el que me le va a dar el pasado a la oración. Para la forma interrogativa, muy sencillo, voy a poner el auxiliar primero, did, luego el sujeto de mi oración, luego el verbo en infinitivo y mi complemento. Entonces vamos a seguir trabajando con la misma oración que traíamos antes. Me quedaría, did she teach me how to read? Did she teach me how to read? Ella me enseñó cómo leer. Sería mi pregunta, ¿verdad? Entonces recordemos, talked lo utilizaría en afirmativo. Y para negativo e interrogativo, teach. Entonces vamos a volver al cuadro para que sea un poco más gráfico. Talked solamente para afirmativo y teach para negativo y para interrogativo. ¿Listo? Así con absolutamente todos los verbos. Esta notica que les puse acá en amarillo es para que por favor hagan énfasis en repasar estos verbos que les puse subrayaditos durante todo el cuadro, porque esos son los más comunes y son de los que vamos a incluir en nuestra evaluación. Luego vamos a la construcción de saberes y desarrollos de competencias. Entonces van a revisar cada uno de estos enlaces que yo les envié para que ahonden un poquito más en el tema. Pues recuerden que este tiempo es muy fácil, es prácticamente lo mismo que presente simple, pues lógicamente en pasado, porque vamos a hablar de un acontecimiento que sucedió en el pasado. En práctica y refuerzo, en el cuaderno voy a escribir las fórmulas. Ojo, únicamente las fórmulas. Por favor, no me vayan a escribir todo esto que está aquí porque no es necesario. ¿Qué va a escribir usted? Simplemente va a escribir esta formulita y esta formulita. Y debajo de cada una de esas tres fórmulas, usted va a escribir 3 oraciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, María compró un carro. En la negativa vas a poner María no compró un carro. Y en la interrogativa, ¿compró María un carro? O María compró un carro, como lo quieras decir, pero en inglés, lógicamente. Entonces, de esta forma, vamos a hacer este puntico. Si tú pones la primera oración, esa misma oración la vas a pasar a negativo y a interrogativo. ¿Listo? Entonces, realmente solo tienes que hacer 3 oraciones y las cambias de forma. En el segundo punto vamos a desarrollar la página 85 del lado color, los puntos de conversación A y C. Entonces, primero que todo en el punto A, vamos a escribir esta conversación en nuestro cuaderno, todos los que tienen libro y los que no tienen libro de igual forma, y vamos a cambiar estas palabras que están subrayaditas por otras palabras. ¿Listo? ¿Cuáles otras palabras? Como ya lo habíamos hecho en el colegio en anteriores ocasiones. Otras palabras que le den sentido al texto y que de igual forma el texto vaya a tener una lógica similar a la que tengo aquí. Entonces, luego de haber cambiado esas palabras en el punto D, lo que voy a hacer es traducir mi nuevo texto. Es decir, al haber cambiado estas palabritas, me va a cambiar absolutamente el significado del texto y debo volver a traducirlo. ¿Listo? Luego vamos a desarrollar la página 90 color.
Vamos a leer el texto y a desarrollar los puntos A y C. Ojo, este texto que está acá no hay que traducirlo, únicamente lo vamos a leer. En base a esa lectura vamos a desarrollar este punto y este punto. No hay que traducir ese texto. El texto que se va a traducir es este que está acá, no este que está acá, este no. Entonces, luego de haber leído, vamos a desarrollar la parte de reading y me dice que los animales utilizan todos sus sentidos, pero para algunos animales uno de esos sentidos es el más importante. Entonces, en este cuadrito lo que yo voy a hacer es poner un chulito en el sentido que sea más importante para cada uno de esos animales. Luego en el punto C vamos a leer estas oraciones relevantes al texto y simplemente vamos a poner verdadero o falso, como ustedes consideren. Por último, en la parte de la evaluación, ustedes por favor van a tomar fotos de lo que hicieron en su cuaderno y su libro y me los van a adjuntar a un archivo Word, lo van a subir a la plataforma, por favor súbanlo por pizarrón de tareas. Y por último van a ver el video de Mr. Morton. Este video aplica para punticos extras. Entonces van a ver este video de Mr. Morton que les dejo el link acá y van a hacer lo siguiente. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una lista de todos los verbos que yo haya visto en pasado en el verbo. ¿Listo? Entonces voy a hacer un cuadrito. Simplemente hago un cuadrito, lo divido y en este lado pongo todos los regulares y en este lado pongo todos los irregulares. ¿Listo? Los voy a clasificar. Profe, ¿y cómo sé? Pues muy fácil. Mírelos en el video, escriba su listica y viene nuevamente a su guía y en el cuadrito los busca. Si los encuentra allí, pues entonces son irregulares. Si no los encuentra, pues lógicamente son regulares. ¿Listo? Entonces, primer punto, la listica, el cuadrito con los verbos escritos. Y luego va a ser en el punto número 2 un pequeño resumen acerca de lo que se trató esa canción. Un resumen de solamente 5 renglones. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo acá con el propio video. Listo, entonces esto es lo que quería que vieran. Van saliendo en el video las palabritas que yo necesito utilizar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es estar muy pendiente al video porque ahí me van a salir las palabras. Profe, que a mí no me salieron verbos de tal forma. No importa, los que a usted le hayan salido. Entonces miren, por ejemplo, acá tenemos otro verbo. Y ahí el mismo video nos va a ir diciendo en dónde están los verbos. Lo único que usted tiene que hacer es estar muy pendiente y copiarlos. Entonces, chicos, les agradezco que para su tarea, por favor, deleguen bastante tiempo, estén tranquilos realizándola. Yo les voy a ampliar un poco el plazo de la entrega porque sé que esta guía estuvo un poco más extensa. No había podido subirles el video, entonces voy a ponerles un poco más de tiempo en plataforma para que la puedan enviar. Si tienen algún comentario adicional o alguna duda, por favor me lo hacen llegar al interno. Les agradezco mucho su atención, los quiero mucho y les mando un abrazo. Que Dios los bendiga.